¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un simple acto de bondad hacia un animal hambriento pudiera cambiar tu vida para siempre? ¿Y si alimentar a un perro callejero pudiera llevarte a algo tan extraordinario que te hiciera cuestionar todo lo que creías saber sobre la lealtad, la gratitud y los misteriosos vínculos entre humanos y animales? Esta es la historia de Marcus, un hombre que descubrió que a veces el universo tiene una forma de recompensar la bondad de las maneras más inesperadas y abrumadoras posibles. Es una historia que te hará mirar a cada animal callejero con una perspectiva completamente diferente y quizás te hará comprender que cada criatura, por pequeña o aparentemente insignificante que sea, lleva dentro el potencial de transformar no solo su propio destino, sino también el tuyo. Si alguna vez te has sentido desconectado del mundo que te rodea, si alguna vez te has preguntado si tus acciones realmente importan en este vasto y a menudo indiferente universo, entonces esta historia te hablará directamente al corazón y te recordará que a veces los cambios más profundos en nuestras vidas provienen de los más pequeños gestos de compasión. Marcus siempre había sido un hombre reservado, viviendo en una modesta casa a las afueras del pueblo, donde las calles daban paso gradualmente a campos abiertos y zonas silvestres que se extendían infinitamente hasta el horizonte. Su rutina diaria era tan predecible como el amanecer. Se despertaba al amanecer cuando los primeros rayos dorados se filtraban a través de las cortinas de su dormitorio. Cuidaba su pequeño huerto, donde tomates, lechugas y hierbas aromáticas crecían en hileras ordenadas, que reflejaban su necesidad de orden y control. Trabajaba desde su desordenada oficina en casa como diseñador gráfico freelance, creando logotipos y sitios web para clientes a los que nunca conocería en persona. Y pasaba las tardes leyendo novelas de misterio en el porche, mientras veía cómo el sol se esfumaba atrás las colinas lejanas, como una brasa que se desvanece lentamente en cenizas. Era una vida tranquila, quizás algunos la llamarían solitaria, pero Marcus se había acostumbrado a la soledad tras años de relaciones decepcionantes y promesas incumplidas de personas que decían preocuparse por él, pero que inevitablemente se revelaban como compañeros de buen tiempo que desaparecían a la primera señal de dificultad o inconveniente real. Había aprendido a través de la dolorosa experiencia que el silencio era a menudo más honesto que las palabras vacías que la gente lanzaba como confeti, y que la compañía de sus propios pensamientos, por melancólicos que a veces fueran, era mucho más confiable que la atención fugaz de amigos que parecían evaporarse cuando más los necesitaba. Su casa, un bungalow de 2 habitaciones que su abuelo había construido con sus propias manos en la década de 1940, reflejaba esta filosofía de autosuficiencia con sus robustas vigas de madera, cimientos de piedra colocados a mano y el tipo de artesanía que hablaba de una época en que las cosas se construían para durar en lugar de para impresionar. Las paredes guardaban recuerdos de 3 generaciones de su familia, y a veces, en las tranquilas horas de la noche, Marcus casi podía oír los ecos de la risa de sus abuelos, el canto de su madre mientras preparaba la cena y la voz profunda de su padre leyendo cuentos para dormir, que una vez hicieron que todo el mundo pareciera seguro y mágico. Aquella particular mañana de 1900, martes a finales de otoño, cuando el aire traía la punzante intensidad del invierno inminente y las hojas doradas danzaban en la atmósfera fresca como confeti de la naturaleza, Marcus regresaba de su compra semanal al mercado de Henderson, una pequeña tienda familiar donde la señora Henderson aún recordaba los nombres de todos y sus compras habituales, cuando notó algo que le hizo reducir la velocidad de su vieja camioneta hasta detenerla por completo. Allí, junto al enorme roble viejo que había vigilado el límite de su propiedad durante más de un siglo, con sus ramas nudosas extendiéndose hacia el cielo como dedos artríticos, se encontraba la criatura más lastimosa que había visto en sus 42 años de vida. Era un perro, aunque apenas reconocible bajo las capas de pelaje enmarañado, suciedad y mugre que se aferraban a su cuerpo demacrado como una segunda piel de sufrimiento. Las costillas del animal eran visibles a través de su pelaje irregular, cada hueso claramente definido, bajo un pelaje que antaño quizás había sido dorado o marrón, pero que ahora era una mezcla grisácea y opaca de barro, hojas secas y sustancias que Marcus prefería no identificar. Sus ojos, esas ventanas del alma de las que los amantes de los perros hablan con tanta reverencia, tenían la mirada vacía y atormentada del sufrimiento prolongado, de los sueños postergados y la esperanza abandonada. La criatura estaba completamente inmóvil, salvo por el sutil,
casi imperceptible, movimiento de su pecho, como si incluso el simple acto de respirar requiriera un tremendo esfuerzo y una voluntad consciente para continuar. Marcus estacionó su camioneta con cuidado en el arcén de grava y salió lentamente, haciendo crujir las botas sobre las hojas caídas que cubrían el suelo en tonos ámbar, óxido y oro descolorido. No quería asustar a la criatura, que parecía a punto de desplomarse ante cualquier movimiento repentino o sonido inesperado. El perro levantó la cabeza con un esfuerzo aparentemente enorme. El simple acto de levantar ese peso pareció agotar la poca energía que le quedaba en su cuerpo exhausto, revelando una mirada a la vez desesperada y resignada, como si hubiera perdido la esperanza hacía mucho tiempo, pero aún poseyera un instinto primitivo que le obligaba a reconocer la presencia de otro ser vivo cerca. Esos ojos contaban una historia más desgarradora que cualquier novela que Marcus hubiera leído, más trágica que cualquier película que le hubiera hecho llorar. Hablaban del abandono de quienes una vez le prometieron amor y cuidado, de un hambre tan profunda que se había convertido en una compañera constante, de noches frías buscando frenéticamente un refugio que nunca parecía adecuado, de estómagos vacíos que habían olvidado lo que se sentía la saciedad, y de un espíritu que, de alguna manera, contra toda lógica y razón, se negaba a rendirse por completo a pesar de tener todas las justificaciones del mundo para simplemente rendirse y renunciar a la lucha en la que se había convertido la supervivencia. El perro no se acercó a Marcus con la amabilidad entusiasta que suelen mostrar los perros sanos y bien cuidados al encontrarse con humanos, ni huyó con el miedo inquieto que suele caracterizar a los animales maltratados. En cambio, simplemente lo observó con una mezcla de cautela, fruto de una dura experiencia, y lo que solo podría describirse como una esperanza cautelosa, el tipo de optimismo frágil que surge en las almas desesperadas cuando encuentran lo que podría, quizás, ser bondad después de una decepción interminable. Marcus se quedó paralizado en ese momento, impactado por la profunda tristeza de la escena y la terrible ironía de la situación, que parecía reflejar su propia relación con el mundo. Aquí estaba una criatura claramente defraudada por la misma especie que supuestamente domesticó a sus ancestros miles de años atrás, y prometió cuidarlos a cambio de lealtad y compañía. A Marcus no se le escapó la ironía de que él, un hombre que se había retirado gradualmente de la sociedad humana debido a sus innumerables decepciones y traiciones, ahora se encontraba cara a cara con un animal igualmente traicionado por esa misma sociedad, abandonado por quienes deberían haber sido sus protectores y proveedores. En ese momento de reconocimiento, algo cambió en el espacio entre ellos. Una comprensión que trascendió las especies y habló de la experiencia universal del abandono y la desesperada esperanza de conexión que anida en cada corazón roto. Sin comprender del todo por qué ni qué fuerza lo impulsaba a actuar, Marcus sintió un cambio en su pecho, una emoción que no había experimentado en años, quizá décadas. Era como si una parte de su corazón, largamente dormida, despertara de repente de un sueño profundo, estirándose, bostezando y recordando lo que se sentía al preocuparse por algo más allá de su cómoda rutina y su aislamiento cuidadosamente construido. Caminó lentamente de regreso a su camioneta, con movimientos deliberados y cuidadosos, y sacó una de las bolsas de papel marrón del supermercado, rebuscando en ella hasta encontrar el paquete de carne picada que había comprado para cenar esa semana, la misma marca que compraba todos los martes sin falta porque la rutina se había convertido en su manta de seguridad contra un mundo impredecible. Desenvolvió el plástico con cuidado. La carne cruda estaba fría y ligeramente pegajosa en sus manos, y el aroma metálico ascendía hasta llenarle la nariz con su rico y primitivo aroma. Se acercó al perro con la misma cautelosa reverencia que se muestra al acercarse a algo sagrado y frágil, algo que podría desaparecer si se lo trata con demasiada brusquedad o sin el debido respeto. Sus pasos eran suaves sobre el suelo cubierto de hojas, cada paso medido e intencionado, dándole tiempo al animal para procesar su aproximación y decidir si quedarse o huir. Colocó la carne en el suelo a aproximadamente 1 metro del perro, lo suficientemente cerca para que fuera accesible, pero lo suficientemente lejos para que el animal pudiera tomar su propia decisión sin sentirse atrapado ni amenazado. Luego retrocedió varios pasos para dejarle respirar y pensar. Durante un largo instante que pareció eterno, ni el humano ni el animal se movieron. El perro contempló la ofrenda como si fuera una especie de cruel ilusión,
con las fosas nasales ligeramente dilatadas al percibir el rico aroma de la carne fresca, despertando un hambre tan profunda que podría haber sido doloroso experimentar una necesidad tan desesperada. Entonces, con movimientos dolorosos de ver, cada uno de los cuales requería un esfuerzo y una voluntad enormes, el perro se arrastró por el terreno accidentado, con sus patas debilitadas luchando por soportar incluso su peso disminuido. Llegó a la carne y comenzó a comer con una desesperación que hablaba elocuentemente de semanas, quizás meses, sin una alimentación adecuada, sin las comidas regulares que la mayoría de la gente da por sentado con la misma naturalidad que respirar o dormir. Marcus se quedó allí, observando esta muestra de puro instinto de supervivencia, sintiendo una compleja mezcla de tristeza por la privación que cualquier criatura tuviera que soportar, ira hacia quienquiera que hubiera permitido que esta situación se desarrollara, ira hacia un mundo que podía ser tan cruel con sus habitantes más vulnerables, y algo más cálido y esperanzador de lo que había sentido en mucho tiempo. Cuando el perro terminó de comer cada bocado, lamiendo el suelo con una minuciosidad que delataba una comprensión, adquirida con esfuerzo, de que la comida nunca estaba garantizada y nada debía desperdiciarse, miró a Marcus con ojos que ahora reflejaban algo diferente, una chispa que no había estado allí antes. No era exactamente confianza, todavía no, porque la confianza era un lujo que requería seguridad y tiempo para desarrollarse, pero era reconocimiento, quizás incluso el comienzo de la gratitud por esta inesperada bondad de un desconocido que no tenía la obligación de cuidar, pero que había decidido actuar con compasión de todos modos. Marcus se encontró hablándole suavemente al animal, su voz apenas por encima de un susurro, palabras que provenían de un lugar profundo de su corazón que creía permanentemente aislado del mundo. «Estás a salvo ahora», dijo. Aunque no estaba del todo seguro de qué significaban esas palabras, ni de cómo pretendía cumplir semejante promesa a una criatura que conocía desde hacía menos de una hora. «Ya no tienes que estar solo». El perro pareció comprender algo en su tono, si no en sus palabras, respondiendo a la dulzura y sinceridad que teñían su voz, y por primera vez desde que Marcus lo había descubierto bajo el antiguo roble, la cola del animal se movió apenas. Un leve tic que podría haber sido el comienzo de un meneo, la primera señal de esperanza y conexión que había surgido en lo que podrían haber sido semanas o meses de sufrimiento solitario. A medida que avanzaba la tarde y el sol trazaba su arco familiar en el cielo otoñal, Marcus se encontró volviendo a ver al perro aproximadamente cada hora. En cada visita, le llevaba agua fresca en un viejo cuenco de cerámica que había encontrado olvidado en su garaje, y se sentaba cerca en un cómodo silencio mientras el animal descansaba a la sombra moteada del roble. Empezó a notar detalles que había pasado por alto durante ese primer encuentro abrumador. La forma en que el perro apoyaba su pata trasera izquierda al moverse, sugiriendo una vieja lesión que nunca había sanado del todo, tal vez de un accidente de coche o una pelea con otro animal. La red de cicatrices que le cruzaban el hocico y el cuello, contando historias sin palabras de luchas libradas por la supervivencia o la defensa contra otras criaturas desesperadas o humanos crueles que lo habían usado como entretenimiento o como tiro al blanco. Lo más impactante de todo eran sus ojos, que parecían albergar una inteligencia y una profundidad que sugerían que no se trataba de un perro callejero común y corriente, ni de una criatura simple impulsada únicamente por instintos básicos, sino de un animal que una vez conoció el amor, el consuelo y la seguridad, antes de que la tragedia o el abandono lo llevaran a este estado desesperado de casi inanición y sin hogar. Había algo casi humano en esos ojos, una complejidad de emoción y comprensión que hizo que Marcus se preguntara sobre la historia del perro, sobre las personas que lo habían cuidado y las circunstancias que lo habían traído hasta el límite de su propiedad, como una especie de refugiado peludo que buscaba asilo de un mundo que había demostrado ser inestable y peligroso. ¿Alguna vez has mirado a un animal a los ojos y has sentido como si vieras directamente en su alma, más allá de todas las barreras que suelen separar una conciencia de otra? ¿Has experimentado ese momento en el que te das cuenta de que la criatura que tienes delante no solo busca comida, refugio o supervivencia básica, sino conexión, comprensión, tal vez incluso amor en su forma más pura y sencilla? Si es así, entonces conoces el sentimiento que comenzaba a crecer en el corazón de Marcus al ver a esta valiente y destrozada criatura volver a confiar lentamente,
a abrirse a la posibilidad de que no todos los humanos somos crueles o poco fiables, que a veces la bondad existe sin ataduras ni intenciones ocultas. Si esta historia te toca algo muy profundo, si alguna vez te has sentido conmovido por la resiliencia de los animales o el poder transformador de la bondad inesperada, quiero que te tomes un momento ahora mismo para escribir en los comentarios "Los animales nos eligen por una razón" y compartir con nosotros tu propia historia de un encuentro con un animal que te cambió la vida, te conmovió o te recordó la bondad que aún existe en este mundo. Tu experiencia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. Un recordatorio de que no están solos en su amor por los animales ni en su creencia en el poder de la compasión. Juntos podemos recordarnos que cada acto de bondad, por pequeño que parezca en el momento, tiene el poder de generar ondas de sanación que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar o medir. Por favor, comparte tu historia, porque tus palabras tienen el poder de inspirar a otros a abrir sus corazones a los animales que más nos necesitan, y al hacerlo, creamos una red de compasión que hace del mundo un lugar un poco mejor para todos los seres vivos. Al acercarse la noche y al comenzar a teñirse el cielo de tonos naranjas y rosas que le recordaban a Marcus su infancia, cuando los atardeceres parecían espectáculos de magia solo para él, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo por su espontaneidad y compromiso emocional. No podía traer a este perro a casa. Todavía no, porque estaba demasiado asustado, y él tenía demasiada incertidumbre sobre su salud y temperamento, demasiado inseguro de cómo podría cambiar su vida si daba ese paso de observador a cuidador, pero no podía dejarlo pasar otra noche expuesto a los elementos que se enfriaban cada día a medida que el otoño daba paso al invierno. Sacó una manta vieja del armario de la ropa blanca, una que había pertenecido a su abuela y que guardaba recuerdos de épocas más cálidas y unidas de su vida, cuando las reuniones familiares llenaban la casa de risas y el tipo de amor que parecía tan natural y seguro como el amanecer. La colocó con cuidado cerca del árbol, creando una cama improvisada que le ofrecía al menos algo de consuelo y protección del frío suelo que había sido el único lugar de descanso del perro durante quién sabe cuánto tiempo. Esa noche, mientras Marcus yacía en su cama escuchando el silbido del viento a través de los huecos de sus viejas ventanas, se encontró incapaz de dormir, su mente divagando constantemente hacia la imagen de esa criatura rota, acurrucada bajo la manta de su abuela, bajo el antiguo roble. Cada sonido del exterior le hacía preguntarse si el perro estaría a salvo, si estaría lo suficientemente caliente, si quizás otros animales podrían representar una amenaza para algo tan débil y vulnerable. Nunca se había considerado particularmente sentimental con los animales, nunca había sido de esas personas que se paraban a acariciar a cada perro que encontraban en la calle o que llenaban sus redes sociales con videos adorables de animales, pero algo en este encuentro en particular había penetrado los muros cuidadosamente construidos alrededor de su corazón de una manera que lo sorprendió y lo inquietó a la vez. Cuando por fin amaneció, tiñendo el cielo de suaves tonos pastel rosa y dorado, Marcus ya estaba despierto, tras haber pasado la mayor parte de la noche alternando entre dormitar inquieto y períodos de profunda preocupación por su inesperado invitado. Se vistió rápidamente con su ropa de trabajo habitual, vaqueros y una camisa de franela que había conocido tiempos mejores, y se dirigió a la cocina, donde preparó un desayuno sencillo con huevos revueltos, tostadas y café. Mientras comía, se encontró preparando una segunda porción casi sin pensarlo conscientemente, como si sus manos se movieran al margen de su mente racional, guiadas por un instinto más profundo de cuidado que desconocía poseer. Salió al aire fresco de la mañana, con la hierba bajo sus pies cargada de rocío que empapaba sus alpargatas, llevando el plato de huevos calientes y un cuenco de minemontezino, agua fresca hacia el roble, donde esperaba encontrar a su visitante del día anterior. Lo que descubrió allí lo alivió y lo preocupó a partes iguales. El perro seguía allí, lo que significaba que había sobrevivido a la noche y había decidido quedarse en lugar de alejarse en busca de otro refugio temporal, pero parecía aún más frágil bajo la cruda luz de la mañana, si es que tal cosa era posible. El animal claramente había intentado aprovechar al máximo la cama improvisada que Marcus le había proporcionado, arreglándose la manta de una manera que sugería tanto gratitud por la comodidad como una desesperada necesidad de calor y seguridad. Pero incluso envuelto en la suave tela, el perro temblaba ligeramente. Su cuerpo temblaba por lo que podría haber sido frío, enfermedad, agotamiento
o una combinación de las tres. Su respiración parecía más dificultosa que el día anterior, y Marcus notó con creciente alarma que su hocico, que debería haber estado fresco y húmedo, parecía seco y cálido cuando extendió la mano hacia él con cautela. Dejó el plato de huevos y el bebedero a una distancia que consideró prudente, y se sentó en el suelo húmedo, sin hacer caso de cómo la humedad empezaba a filtrarse por sus vaqueros. «Buenos días», dijo en voz baja, apenas un susurro en el aire tranquilo de la mañana. «Te traje el desayuno. Necesitas recuperar fuerzas». El perro levantó la cabeza con evidente esfuerzo, y lo miró con esos mismos ojos inteligentes y atormentados. Pero esta vez, Marcus creyó detectar algo diferente en su interior, un destello de reconocimiento que sugería que el animal empezaba a asociar su presencia con seguridad y sustento, más que con amenaza. El perro se acercó a la comida con más entusiasmo que el día anterior, aunque sus movimientos seguían siendo dolorosamente lentos y deliberados, y cada paso requería visible concentración y esfuerzo. Mientras comía, Marcus se encontró observando su estado con más atención, intentando evaluar qué tipo de ayuda podría necesitar más allá de simple comida y refugio. El pelaje enmarañado necesitaría ser limpiado y cepillado, sin duda, pero eso requeriría una confianza que aún no se había establecido. Más preocupantes eran los signos que sugerían una posible enfermedad o lesión que iba más allá de la simple desnutrición y la exposición. Había notado la respiración dificultosa y la forma en que el perro mantenía la cabeza ligeramente ladeada, lo que podría indicar una infección de oído u otra molestia. La cojera era más pronunciada durante la rigidez matutina, lo que sugería que la lesión que la había causado era crónica y posiblemente dolorosa. Lo más preocupante era el evidente letargo del perro, la forma en que parecía tener dificultades para mantener la alerta básica incluso al comer, como si el simple hecho de mantenerse consciente requiriera un esfuerzo tremendo. Marcus se dio cuenta, con creciente sentido de responsabilidad y un ligero pánico, de que se enfrentaba a una situación mucho más compleja que simplemente alimentar a un perro callejero hambriento. Este animal necesitaba atención veterinaria, y probablemente bastante, lo que implicaría encontrar la manera de transportar a una criatura asustada y potencialmente agresiva a una clínica, explicarle la situación a un veterinario, y casi con toda seguridad, gastar dinero que no tenía presupuestado en tratamiento médico para un animal que técnicamente ni siquiera era suyo. Su lado práctico, el que había estado administrando cuidadosamente sus modestos ingresos como freelance y evitando gastos innecesarios, comenzó a calcular los posibles costos y complicaciones. Pero incluso mientras estas preocupaciones prácticas le rondaban la cabeza, Marcus se sentía incapaz de simplemente evadir la responsabilidad que parecía haberlo elegido a él, y no al revés. Había algo en la serena dignidad del perro ante el evidente sufrimiento, algo en la forma en que aceptaba sus ofrendas de comida y agua con lo que parecía gratitud en lugar de la agresiva desesperación que podría haber esperado, que hablaba de algo profundo en su propia experiencia de decepción y abandono. Pasó la mañana trabajando en su oficina en casa, intentando concentrarse en un proyecto de diseño de logotipo para un restaurante local, pero su atención se desviaba constantemente hacia la ventana, que ofrecía una vista parcial del roble y de su inesperado invitado. Cada 20 minutos, aproximadamente, se levantaba del escritorio y salía a ver al perro, traerle agua fresca, ajustarle la manta o simplemente sentarse cerca en un silencio agradable. Cada visita revelaba nuevos detalles sobre el estado y la personalidad del animal que profundizaban su creciente apego y preocupación. El perro, notó, tenía una forma particular de observarlo acercarse, con atención atenta, pero sin el miedo cobarde que podría esperarse de un animal maltratado por humanos. Esto le sugirió a Marcus que, fuera lo que fuese lo que lo había llevado a su desesperada situación actual, no necesariamente había implicado crueldad deliberada, lo cual era a la vez aliviador y desconcertante. Si el perro había sido amado y cuidado, ¿qué había sucedido para separarlo de su familia? ¿Se había perdido durante una mudanza o unas vacaciones? ¿Su dueño había fallecido o se había visto obligado a renunciar a él por circunstancias ajenas a su voluntad? A medida que avanzaba el día, Marcus empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento del perro que sugerían el inicio de la confianza y el avivamiento de la esperanza. Cuando se acercaba con comida o agua, el animal ya no se tensaba como si se preparara para huir a la primera señal de amenaza. En cambio, levantaba la cabeza y lo observaba con lo que parecía ser anticipación.
y en una o dos ocasiones habría jurado haber visto el leve meneo de una cola al oír sus pasos acercándose por el suelo cubierto de hojas. Más significativo aún, el perro comenzó a mostrar interés por su entorno, más allá de las necesidades inmediatas de supervivencia. Marcus lo sorprendió observando a los pájaros que se posaban cerca, siguiendo el movimiento de las ardillas entre las ramas, e incluso levantando el hocico para percibir los diversos aromas que traía la brisa otoñal. Estas pequeñas señales de interacción con el mundo que lo rodeaba parecían indicar que una chispa de vida y curiosidad comenzaba a renacer en un espíritu que se había visto apagado por las dificultades y el abandono. Por la tarde, Marcus tomó una decisión que lo sorprendió por su firmeza y compromiso. No podía seguir cuidando adecuadamente a este animal al aire libre, sobre todo con la llegada del invierno y los evidentes problemas de salud que requerían atención profesional. Pero tampoco podía abandonarlo sin más ahora que había empezado a confiar en él y a depender de él para sus necesidades más básicas. Comprendió que la solución le obligaría a salir de su zona de confort y de su rutina, tan cuidadosamente mantenida. Pasó una hora al teléfono con clínicas veterinarias locales, explicando su situación e intentando encontrar una que estuviera dispuesta a atender a un animal de dueño y vacunación desconocidos. Las conversaciones fueron más complejas de lo que había previsto, con preguntas sobre responsabilidad, acuerdos de pago y las implicaciones legales de atender a lo que podría ser la mascota perdida de otra persona. Finalmente, encontró una clínica a unos 20 minutos de distancia cuya dueña, la doctora Sarah Mitchell, pareció comprender su dilema y aceptó ver al perro esa tarde si Marcus conseguía transportarlo de forma segura. El reto de subir al perro a su camioneta resultó ser otra prueba para la frágil confianza que habían estado construyendo a lo largo del día. Marcus abordó la tarea con la misma paciencia y cautela que había empleado en todas sus interacciones, hablando suavemente y moviéndose lentamente, dándole tiempo al animal para procesar cada paso del proceso. Abrió la puerta de la camioneta y bajó el portón trasero, creando lo que esperaba que pareciera un espacio acogedor en lugar de una trampa. Para su sorpresa y alivio, el perro pareció comprender lo que se le pedía, y tras varios minutos de cuidadosa consideración, se dejó subir con cuidado a la caja de la camioneta, donde Marcus había dispuesto la manta de su abuela y varias toallas viejas para crear un cómodo nido. El animal pesaba menos de lo que esperaba, y su demacración se hizo aún más evidente al palpar los ángulos pronunciados de sus costillas y huesos de la cadera a través del pelaje enmarañado, pero se sometió al manejo con notable gracia y confianza. El viaje a la clínica veterinaria fue tenso, preocupado por cómo reaccionaría el perro al movimiento y los sonidos del viaje, pero pareció acomodarse en la cama improvisada con resignación, quizás demasiado débil para protestar, o quizás empezando a comprender que Marcus representaba seguridad, no una amenaza. Al llegar a la clínica, la doctora Mitchell, una mujer de unos 50 años, con cabello canoso y mirada amable tras unas gafas de montura metálica, esperaba en el estacionamiento para ayudar con la transición del camión a la sala de reconocimiento. El examen veterinario reveló noticias tanto mejores como peores de lo que Marcus esperaba. La buena noticia era que el perro parecía estar libre de las enfermedades más graves que podrían haber hecho que el tratamiento fuera imposible o peligroso, y que, a pesar de su evidente mal estado, era más joven de lo que su apariencia sugería, probablemente no más de 3 o 4 años, lo que significaba que tenía más posibilidades de recuperación que un animal mayor. La noticia alarmante era que el perro sufría múltiples problemas de salud que requerirían semanas o incluso meses de tratamiento para solucionarlos por completo. Además de desnutrición y deshidratación graves, tenía una infección cutánea importante que causaba gran parte del enmarañamiento y el mal olor, una infección de oído que probablemente le causaba dolor y malestar, parásitos intestinales que contribuían a su debilidad y problemas digestivos, y varias heridas que no habían cicatrizado bien y que podrían necesitar reabrirse y tratarse para prevenir problemas a largo plazo. El Dr. Mitchell explicó cada problema con compasión profesional, describiendo las opciones de tratamiento y los costos estimados, entendiendo que Marcus estaba tomando decisiones por un animal que no le pertenecía legalmente y al que conocía desde hacía menos de 24 horas. El costo total de un tratamiento integral sería considerable, más de lo que Marcus solía gastar en sí mismo en varios meses, pero al observar al perro, que yacía tranquilamente en la camilla,
Aparentemente confiando en que tomaría las decisiones correctas para su bienestar, descubrió que las consideraciones financieras parecían menos importantes que esa mañana. ¿Qué harías?, le preguntó Marcus a la doctora Mitchell. ¿Si esta fuera tu decisión? Ella le sonrió. Con la comprensión que da ver a personas lidiar durante años con decisiones difíciles sobre el cuidado de los animales. Le daría una oportunidad a este perro, dijo simplemente. Es evidente que ha pasado por momentos muy difíciles, pero tiene un espíritu fuerte, y con los cuidados adecuados, creo que podría recuperarse por completo y vivir una vida feliz y saludable durante muchos años. Mientras discutían los planes de tratamiento y las instrucciones de cuidado, Marcus se dio cuenta de que ya había cruzado la línea mental de ser un buen samaritano reticente a un cuidador comprometido. El perro necesitaría medicación diaria, comida especial, baños regulares con champú medicado y visitas de seguimiento para supervisar su progreso. Ya no se trataba de darle algunas comidas a un animal callejero, sino de comprometerse a cuidar de un ser vivo para que recuperara la salud y la felicidad. Una responsabilidad que requeriría cambios en su rutina, su presupuesto y sus límites emocionales. Cuidadosamente controlados. El primer desafío llegó justo al regresar a casa de la clínica veterinaria. El perro, ahora equipado con un collar temporal, con placas de identificación de la clínica y un pequeño cono de plástico para evitar que se rascara la infección de oído tratada, tuvo que entrar en casa de Marcus por primera vez. Esto representó un cambio monumental para ambos. Cruzar un umbral que transformaría su tranquilo y solitario santuario en un espacio compartido donde otro ser vivo dependería de él para todo, desde la supervivencia básica hasta la seguridad emocional. Marcus había pasado el viaje de regreso a casa desde la clínica, preparando mentalmente su casa para esta nueva realidad, pensando en dónde podría dormir el perro, cómo proteger las zonas que pudieran representar un peligro para un animal enfermo y desorientado, y qué ajustes tendría que hacer para adaptarse al complejo programa de medicación que le había indicado el Dr. Mitchell. De camino a casa, se detuvo, en una tienda de artículos para mascotas, recorriendo pasillos de productos que nunca antes había considerado, seleccionando camas para perros, comederos y bebederos, correas y el alimento especial recetado que ayudaría a la recuperación del perro. El proceso de llevar al perro adentro requirió la misma paciencia y persistencia que había caracterizado todas sus interacciones hasta el momento. Marcus abrió la puerta de par en par y se sentó en el suelo de su sala, hablándole con suavidad y ánimo, mientras el perro permanecía en el umbral, claramente dividido entre la confianza en este humano que había demostrado tanta amabilidad y la cautela natural de entrar en un espacio cerrado, donde podría no ser posible escapar. Durante casi 20 minutos, permanecieron en este punto muerto. Marcus le ofreció palabras de consuelo mientras el perro se armaba de valor para dar este salto de fe. Cuando el perro finalmente cruzó el umbral, sus movimientos eran tentativos y cautelosos, con el olfato, trabajando sin parar para procesar todos los nuevos olores y sonidos de este ambiente interior. Marcus observó cómo el animal exploraba la sala con cautelosa curiosidad, investigando muebles, rincones y los diversos objetos que conformaban su vida diaria. Fue profundamente conmovedor ver a esta criatura, que había pasado semanas o meses indeterminados sobreviviendo a la intemperie, comenzar a relajarse en la calidez y seguridad de un verdadero hogar. La primera noche con el perro dentro presentó desafíos que Marcus no había previsto. El animal, a pesar de su evidente agotamiento, parecía incapaz de calmarse por completo, levantándose con frecuencia para revisar puertas y ventanas como si quisiera asegurarse de que hubiera vías de escape disponibles en caso de necesidad. El horario de medicación obligaba a Marcus a despertarse 2 veces durante la noche, para administrarle pastillas y aplicar tratamientos tópicos, lo que alteraba sus propios patrones de sueño de una forma que no había experimentado desde sus años universitarios. Más significativamente, la presencia de otro ser vivo en su casa obligó a Marcus a afrontar lo aislada que se había vuelto su vida. La necesidad de compañía y consuelo del perro resaltaba el vacío de las habitaciones por las que se había acostumbrado a moverse en silencio. Cuando el animal se posicionaba desde un lugar donde podía observarlo trabajar, o lo seguía de una habitación a otra con pasos cuidadosos y cojeando, Marcus comenzó a reconocer cuánto se había perdido en su soledad cuidadosamente construida. La rutina diaria de cuidar al perro,
creó una estructura y un propósito que habían estado ausentes en la vida de Marcus por más tiempo del que él mismo quería admitir. La medicación matutina debía administrarse con la comida, lo que significaba preparar el desayuno para dos en lugar de tomar lo que le convenía. La limpieza de oídos y el tratamiento de la piel por la tarde requerían un nivel de paciencia y contacto físico que lo obligaban a relajarse y estar presente de maneras que sus días, generalmente distraídos y centrados en las pantallas, no le habían exigido. El mayor desafío fue aprender a interpretar y responder a las necesidades emocionales de una criatura que no podía comunicarse con palabras, pero cuyos gestos y expresiones transmitían consuelo, miedo, gratitud y esperanza. Marcus desarrolló una comprensión intuitiva de los estados de ánimo y las necesidades del perro, reconociendo la diferencia entre el movimiento inquieto que indicaba incomodidad y la vigilancia atenta que sugería curiosidad por algún sonido u olor. Aprendió a interpretar los sutiles movimientos de la cola que distinguían el optimismo cauteloso de la satisfacción genuina, y a responder en consecuencia con la combinación adecuada de espacio, atención o estímulo suave. A la semana de haber traído al perro a casa, Marcus empezó a notar cambios que iban mucho más allá de las evidentes mejoras físicas que la nutrición y la atención médica adecuadas estaban produciendo. El animal, que antes se movía con dolorosa deliberación, empezaba a mostrar momentos de auténtica energía, breves estallidos de curiosidad y compromiso que sugerían el regreso de algo que solo podía llamarse alegría. El pelaje enmarañado daba paso poco a poco a zonas de pelaje limpio y saludable, que revelaban el verdadero color del perro. Un intenso marrón dorado con manchas blancas en el pecho y las patas, que Marcus encontró inesperadamente hermosos. Más importante aún, el perro comenzaba a responder al nombre que Marcus había empezado a usar tentativamente, llamándolo Scout, en honor a su aparente capacidad para encontrar amabilidad en los lugares más inesperados. Cuando Marcus decía «Scout», con su tono suave y alentador, el perro erguía las orejas y giraba la cabeza hacia él con una atención que denotaba reconocimiento y el comienzo de una verdadera conexión. Este simple acto de nombrar había creado un puente entre ellos, transformando al animal de una criatura sin nombre y necesitada a un individuo específico, con personalidad y preferencias que Marcus estaba aprendiendo a reconocer y apreciar. La transformación no fue solo física y conductual, sino también emocional, creando ondas de cambio que se extendieron mucho más allá de lo que Marcus había anticipado cuando colocó por primera vez ese paquete de carne picada junto al roble. Scout no solo se estaba volviendo más sano y fuerte, sino también más seguro de sí mismo, más dispuesto a explorar la casa y el jardín, más interesado en el mundo más allá de la supervivencia básica. Marcus encontraba al perro de pie junto a las ventanas, observando a los pájaros en el jardín con la clase de atención concentrada que sugería que sus instintos de caza comenzaban a despertar tras haber sido reprimidos por meses de hambre y miedo desesperados. Lo más notable fue que Scout comenzaba a mostrar afecto de maneras pequeñas pero inconfundibles, que conmovieron a Marcus en lo más profundo de su corazón, algo que creía permanentemente cerrado a tales conexiones. El perro se acercaba a Marcus mientras trabajaba, sin exigir atención, sino simplemente eligiendo estar cerca, como si su presencia le brindara un consuelo y una seguridad que Scout se resistía a perder. Cuando Marcus se sentaba en el sofá por la noche a leer, Scout se sentaba en el suelo, cerca, lo suficientemente cerca como para sentirse conectado, pero respetando el espacio personal que Marcus aún necesitaba, mientras se adaptaba a compartir su vida con otro ser. Estos momentos de compañía silenciosa le revelaban a Marcus cuánto había extrañado en sus años de aislamiento deliberado. Había algo profundamente sanador en que otra criatura viviente eligiera estar cerca de él, buscar consuelo en su presencia, confiar en él lo suficiente como para dormir tranquilo en su hogar. Despertaba recuerdos de conexión y pertenencia que había enterrado bajo capas de decepción y autoprotección, recordándole lo que sé. Sentía al ser importante para alguien, al ser necesitado no por lo que podía aportar profesional o económicamente, sino simplemente por quién era como persona capaz de ser amable y cariñoso. La rutina de cuidar a Scout también estaba creando estructura y significado en los días de Marcus, que habían estado ausentes por demasiado tiempo. Los horarios regulares de comida, los horarios de medicación
y la necesidad de hacer ejercicio significaban que Marcus ya no podía perder tardes enteras navegando sin rumbo por Internet, ni hundirse en la melancolía improductiva que se había convertido en su estado emocional habitual durante los largos meses de aislamiento. Las necesidades de Scout proporcionaban anclas suaves pero insistentes a lo largo del día que lo devolvían a conectar con el mundo físico y el momento presente. 3 semanas después de compartir su vida, ocurrió algo extraordinario que lo cambiaría todo y desencadenaría acontecimientos que ni Marcus ni nadie más podría haber predicho. Era una mañana de jueves, fresca y despejada, con ese tipo de sol otoñal que hace que todo se vea nítido y vivo, cuando Marcus dejó salir a Scout al patio trasero para su rutina matutina habitual. Esperaba que el perro explorara el territorio familiar, hiciera sus necesidades y regresara a la casa en pocos minutos, como ya era costumbre. En cambio, Marcus observó por la ventana de la cocina cómo Scout se dirigía al otro extremo del patio e iniciaba lo que solo podía describirse como una señal deliberada. El perro se colocó cerca de la cerca y comenzó a emitir una serie de ladridos suaves y rítmicos que no se parecían a ningún sonido que Marcus hubiera oído antes de Scout. No eran los agudos ladridos de alarma de un perro que alerta del peligro, ni los ladridos excitados de un juego, sino algo más intencionado y comunicativo, como si Scout llamara a alguien o algo más allá de los límites visibles del patio. Marcus salió a investigar, preocupado de que Scout pudiera estar experimentando algún tipo de angustia o confusión relacionada con su recuperación. Al acercarse al perro, vio que Scout estaba concentrado en algo más allá de la cerca, algo en la zona boscosa que bordeaba su propiedad. La postura del perro era alerta pero no agresiva, expectante en lugar de temerosa, como si esperara una respuesta a sus inusuales vocalizaciones. Durante varios minutos no ocurrió nada, y Marcus empezaba a pensar que Scout podría estar reaccionando a un olor o sonido imperceptible para los sentidos humanos, cuando oyó la primera llamada proveniente del bosque. Era otro perro, sin duda, pero el sonido era diferente a los ladridos deliberados de Scout, más ásperos y urgentes, con un tono de desesperación que Marcus reconoció perfectamente de su primer encuentro con Scout semanas antes. Mientras escuchaba, más voces se unieron a la primera, un coro de comunicaciones caninas, que parecía acercarse cada vez más al límite de su propiedad. Marcus sintió una mezcla de curiosidad y preocupación al darse cuenta de que había varios perros en el bosque detrás de su casa y que Scout parecía comunicarse con ellos. Su lado práctico comenzó a preocuparse de inmediato por las complicaciones que esto podría causar, la posibilidad de encuentros agresivos, daños a la propiedad o conflictos con vecinos que podrían no apreciar una reunión de animales callejeros en su tranquila zona residencial. Pero había otra parte de él, la que había despertado su conexión con Scout, que se sentía profundamente conmovida por lo que parecía ser su perro, intentando comunicarse con otros que podrían estar en circunstancias similares. Durante la siguiente hora, Marcus observó fascinado cómo Scout continuaba su llamada paciente, y las respuestas del bosque se hacían más cercanas y nítidas. Pudo identificar al menos 3 o 4 voces diferentes, cada una con su propio tono y ritmo, como si Scout estuviera llevando a cabo una compleja negociación o invitación. La inteligencia e intencionalidad de este comportamiento eran notables, lo que sugería que Scout comprendía la situación de otros animales necesitados y que intentaba salvar la distancia entre sus circunstancias desesperadas y la seguridad y el cuidado que Marcus le había brindado. Cuando el primer perro finalmente emergió de la línea de árboles, Marcus sintió que se le encogía el corazón al reconocerlo y despertar una nueva compasión. Era otra criatura en apuros, más pequeña que Scout y aún más demacrada. Sus costillas eran claramente visibles a través del pelaje irregular, lo que delataba desnutrición y exposición. Pero lo que más impactó a Marcus fue la forma en que Scout se acercó de inmediato a este recién llegado, no con agresividad ni defensa territorial, sino con lo que solo podría describirse como una cálida bienvenida y ánimo. Scout se acercó al asustado animal con movimientos cuidadosos y no amenazantes, rozándose brevemente las narices en lo que parecía una forma canina de presentarse y tranquilizarlo. Luego, con un gesto que hizo llorar a Marcus, Scout se giró hacia la casa y comenzó a caminar lentamente de regreso por el patio, deteniéndose con frecuencia para mirar atrás y animar al recién llegado a seguirlo. Era como si Scout dijera: «Este es el lugar de seguridad y amabilidad que encontré,
y quiero compartirlo contigo. El segundo perro lo siguió vacilante, claramente dividido entre la necesidad desesperada y la aprendida desconfianza ante el contacto humano, pero confiando lo suficiente en el liderazgo de Scout como para acercarse a la casa más de lo que se habría atrevido por sí solo. Marcus permaneció inmóvil, sin querer hacer nada que pudiera asustar al recién llegado o interrumpir lo que parecía ser la presentación cuidadosamente orquestada de Scout. Empezaba a comprender que algo mucho más grande que un simple rescate se estaba gestando, algo que desafiaría todas sus suposiciones sobre su capacidad de compasión y su papel en la gran comunidad de seres vivos que compartían su pequeño rincón del mundo. A medida que avanzaba la mañana, 2 perros más emergieron del bosque, cada uno siguiendo el mismo patrón: acercarse con cautela, recibir el amable saludo de Scout y avanzar lentamente hacia la casa, con la promesa de comida y seguridad que Scout, de alguna manera, sabía comunicar. Marcus se encontró de pie en su patio trasero, observando a 4 animales desesperados que, de alguna manera, se habían encontrado y habían sido guiados a su propiedad por un perro que había rescatado apenas unas semanas antes. Y se dio cuenta, con una mezcla de asombro y una abrumadora responsabilidad, de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás hubiera imaginado. Los desafíos prácticos eran abrumadores de contemplar. 4 perros más requerirían comida, atención veterinaria, refugio y atención que multiplicarían sus gastos y responsabilidades actuales por factores que hacían que sus modestos ingresos como trabajador independiente parecieran completamente insuficientes. Su pequeña casa ya se sentía abarrotada con solo Scout, y la idea de acomodar a 4 animales más parecía logísticamente imposible. Los vecinos, las autoridades locales de control de animales y las regulaciones de zonificación presentaban posibles complicaciones que podrían superar rápidamente su capacidad de gestión. Pero al observar a Scout, quien se movía entre los recién llegados con la confianza y el propósito de quien ha encontrado su vocación, Marcus se dio cuenta de que ya no se trataba solo de su propia capacidad de compasión ni de su relación personal con un animal rescatado. Se trataba de algo más grande y significativo, de cómo la bondad crea ondas que se extienden mucho más allá de su origen, de la responsabilidad que conlleva abrir el corazón al sufrimiento y de la posibilidad de que a veces estemos llamados a convertirnos en algo más grande de lo que creíamos. De alguna manera, Scout se había convertido no solo en el receptor del rescate, sino en un agente de rescate para otros, usando la seguridad y la confianza que Marcus le había brindado como base para extender ese mismo don a otras criaturas necesitadas desesperadamente. El perro se había transformado de una criatura rota y abandonada en un puente entre el mundo del sufrimiento y el mundo del cuidado, y Marcus comenzaba a comprender que debía tomar una decisión que definiría no solo su propio futuro, sino el de estas 4 vidas adicionales que, de alguna manera, habían llegado a su puerta a través de la misteriosa red de comunicación y conexión de Scout. La decisión, cuando llegó, se sintió inevitable y aterradora. Marcus se encontraba en su patio trasero, rodeado de 5 perros en diversos estados de necesidad y recuperación, y comprendió que no podía simplemente ignorar ese momento que parecía orquestado por fuerzas que escapaban a su comprensión. La voz práctica en su cabeza seguía enumerando todas las razones por las que esto era imposible, por las que debía llamar a control de animales y dejar que los profesionales se encargaran de la situación, por las que debía protegerse de las abrumadoras cargas financieras y emocionales que conllevaría aceptar a estos animales. Pero había otra voz, una que se había fortalecido desde que Scout llegó a su vida, que hablaba de conexiones y responsabilidades que trascendían las consideraciones prácticas. Esta voz le recordaba a la persona que había sido antes de que la decepción y el aislamiento le enseñaran a construir muros alrededor de su corazón, la persona que creía que la bondad importaba y que las acciones individuales podían marcar la diferencia en el mundo. Era la voz de alguien que comprendía que algunas oportunidades para una acción significativa solo se presentan una vez, y que rechazarlas significaría renunciar a la posibilidad de convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Marcus entró y llamó a la doctora Mitchell, explicándole la situación con una mezcla de emoción y temor que le hizo temblar ligeramente la voz al describir lo que había sucedido en su patio trasero. Para su sorpresa y alivio, su respuesta fue de comprensión en lugar de la alarma que esperaba.
Ella ya había visto situaciones como esta, explicó, donde un animal rescatado parecía comunicarse con otros necesitados y guiarlos a un lugar seguro, como si existieran redes de comunicación entre animales callejeros y abandonados que los humanos rara vez vislumbraban. Lo que está viendo, lee, dijo el doctor Mitchell, es algo realmente extraordinario y no del todo inédito. Los perros tienen una inteligencia social y unos sistemas de comunicación complejos que apenas estamos empezando a comprender. Parece que Scout reconoce la seguridad y el cuidado que usted le ha brindado y está intentando extender ese santuario a otros que lo necesitan. La pregunta es si está preparado para asumir la responsabilidad de cuidar a varios animales, con necesidades médicas y conductuales potencialmente complejas. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, y Marcus se encontró pensando no solo en los desafíos inmediatos, sino en el significado más amplio de lo que estaba sucediendo. Tenía la oportunidad de crear algo sin precedentes en su vida. Un hogar construido sobre el principio de brindar refugio a criaturas a las que los sistemas diseñados para protegerlas habían fallado. Requeriría recursos que no tenía, habilidades que no había desarrollado, y un nivel de compromiso que cambiaría radicalmente cada aspecto de su existencia cuidadosamente organizada. Durante las siguientes horas, Marcus se dedicó a una especie de triaje informal, mientras intentaba evaluar el estado y las necesidades de cada uno de los recién llegados. El perro más pequeño, al que Scout parecía proteger especialmente, era un mestizo con características de terrier, con el pelaje tan enmarañado y sucio que era imposible determinar su color original. A pesar de su evidente desnutrición, mostraba señales de inteligencia y socialización que sugerían que había sido la querida mascota de alguien antes de las circunstancias que llevaron a su abandono. El segundo perro era más grande, posiblemente una mezcla de pastor, con una cojera que parecía más severa que la de Scout, y ojos que reflejaban una cautela particular que Marcus empezaba a asociar con animales que habían sufrido crueldad deliberada, más que simple negligencia. Este perro se mantenía a una distancia prudencial de Marcus, mientras permanecía cerca de Scout, como si usara la aceptación de Scout hacia este humano como guía para su propia cautela y disposición a permanecer en este entorno desconocido, pero potencialmente seguro. El tercer y cuarto perro presentaban sus propias combinaciones únicas de necesidad y posibilidad. Uno parecía ser un adulto joven, probablemente menor de 2 años, con una energía exuberante que la desnutrición y el miedo no habían suprimido por completo. A pesar de su evidente hambre y mal estado, este perro mostró momentos de alegría y curiosidad que sugerían que podría recuperarse relativamente rápido con los cuidados adecuados. El otro era claramente mayor, moviéndose con la prudencia propia de la edad, agravada por la enfermedad, y su respiración dificultosa sugería problemas respiratorios que requerirían atención veterinaria inmediata. Al observar estas 4 vidas adicionales que, de alguna manera, se habían convertido en su responsabilidad, Marcus comenzó a comprender que cada animal representaba no solo un conjunto de necesidades inmediatas, sino una historia completa de experiencias, relaciones y posibilidades que se habían visto interrumpidas por el abandono o la pérdida. Cada uno merecía la atención y el cuidado individual que habían permitido a Scout transformarse de una criatura desesperada en un compañero seguro y cariñoso, que ahora servía como embajador y protector para otros, en circunstancias similares. Los desafíos logísticos para brindar atención inmediata a 5 perros fueron inmensos, pero Marcus se encontró a la altura para atenderlos con una energía y concentración que había estado ausente en su vida durante años. Pidió favores a conocidos con los que no había hablado en meses. Pidió prestados suministros a vecinos que quedaron maravillados con la historia de cómo estos animales habían llegado a reunirse en su patio trasero, y gastó la mayor parte de sus ahorros para emergencias en atención veterinaria y suministros inmediatos. La doctora Mitchell organizó una visita a la propiedad de Marcus con una unidad veterinaria móvil, consciente de que transportar a 4 animales asustados más a su clínica sería traumático y potencialmente peligroso para todos los involucrados. El examen duró casi toda la tarde, y Scout fue un intermediario excepcional que pareció ayudar a los demás perros a comprender que estos humanos intentaban ayudarlos, no hacerles daño. El pronóstico médico para el grupo era moderadamente optimista, aunque se necesitarían meses de tratamiento y miles de dólares en gastos veterinarios
para abordar todos los problemas causados por la negligencia y el abandono. 2 de los perros presentaban infecciones cutáneas graves, similares a las que había experimentado Scout. Uno tenía una fractura que no había sanado bien y que requeriría cirugía para corregirla. Y todos sufrían diversos grados de desnutrición, deshidratación y parásitos que requerirían tratamiento sistemático. Más desafiantes que los problemas médicos fueron las necesidades conductuales y emocionales que cada animal requeriría a medida que aprendiera a confiar de nuevo en los humanos y se adaptara a la vida en un entorno doméstico. El perro que mostrara signos de haber sufrido crueldad necesitaría una paciencia especial y técnicas especializadas para superar su miedo y sus reacciones defensivas. El perro mayor requeriría no solo atención médica, sino también la atención amable y constante que le brindara consuelo en lo que podrían ser sus últimos meses o años de vida. Al caer la noche y acomodarse temporalmente en la casa y el garaje de Marcus, este se encontró sentado en el porche de su casa contemplando la magnitud de lo que se había comprometido a hacer. Su vida tranquila y solitaria se había transformado por completo en un solo día, reemplazada por una compleja red de responsabilidades, relaciones y posibilidades que desafiaría todas sus suposiciones sobre sus propios límites y capacidades. Pero había algo más presente en ese momento de contemplación, algo que Marcus no había experimentado en años de cuidadoso aislamiento y autoprotección emocional. Era una sensación de propósito y significado que trascendía su propia comodidad y seguridad inmediatas. Una sensación de estar conectado a algo más grande que él mismo y sus propias preocupaciones. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, Marcus sintió que su vida tenía rumbo y significado, que sus acciones importaban no solo para él, sino también para otros seres vivos que dependían de él para su supervivencia y bienestar. Scout yacía junto a su silla, tranquilo y contento, de una manera que sugería que el perro comprendía que su misión había sido cumplida, que había guiado con éxito a estas otras almas desesperadas hacia un lugar seguro y cuidado. De vez en cuando, Scout levantaba la cabeza para escuchar los sonidos que provenían del interior de la casa, donde los otros perros se acomodaban para su primera noche de auténtica seguridad en quién sabe cuánto tiempo, pero la mayor parte del tiempo, el perro simplemente descansaba en la pacífica satisfacción de saber que la bondad se había multiplicado y extendido más allá de su fuente original, mientras Marcus se sentaba en la creciente oscuridad, escuchando los suaves sonidos de 5 perros que encontraban consuelo y seguridad en su hogar. Se dio cuenta de que había cruzado un umbral sin retorno. Se había convertido en algo que nunca pretendió ser, una persona cuya vida se definía por su compromiso de cuidar a las criaturas que el mundo había abandonado. Y a pesar de todos los desafíos e incertidumbres que le aguardaban, no podía imaginar tomar otra decisión. Las semanas posteriores a la llegada de la manada trajeron cambios a la vida de Marcus que fueron a la vez agotadores y emocionantes, desafiándolo de maneras que jamás imaginó posibles, a la vez que llenaban vacíos en su corazón que desconocía. Lo que antes era una casa tranquila, donde solo resonaban sus propios pasos, ahora vibraba con la actividad constante de 5 perros que aprendían a confiar, sanar y redescubrir lo que significaba sentirse seguro y amado. Cada animal presentó su propio camino de recuperación, y Marcus se convirtió en un experto aficionado en comportamiento canino, atención médica y el sutil arte de la rehabilitación, que requería a partes iguales paciencia, constancia y comprensión intuitiva. La perra más pequeña, a quien Marcus llamó Hope, por su notable resiliencia a pesar de su pequeño tamaño, demostró ser la que más rápido se adaptó a la vida doméstica. Su sociabilidad natural se reafirmó a medida que una nutrición adecuada le devolvía la energía y la confianza. El perro mestizo de pastor, a quien Marcus llamaba Coraje, por la valentía silenciosa que demostraba al afrontar cada día, a pesar de sus evidentes traumas pasados, necesitó semanas de atención cuidadosa y cariño antes de aceptar el contacto directo de Marcus. Pero una vez establecida esa confianza, Coraje se volvió ferozmente leal, convirtiéndose en un guardián protector de los demás perros, y desarrollando una capacidad casi telepática para percibir los estados de ánimo y las necesidades de Marcus. El perro adulto joven, llamado Spirit, por la alegría incontenible que surgía a medida que su salud mejoraba, devolvió la risa y la alegría a la casa de maneras que Marcus había olvidado que eran posibles. A pesar de haber sobrevivido meses de abandono,
Spirit mantuvo un optimismo y un entusiasmo por la vida contagiosos, animando a los demás perros a participar en juegos y exploraciones que aceleraron su recuperación emocional. El mayor del grupo, un alma gentil a quien Marcus llamaba Sabiduría, requería la atención médica más intensiva, pero a cambio ofrecía algo igualmente valioso. A pesar de su avanzada edad y su salud deteriorada, Sabiduría poseía una presencia tranquilizadora que parecía reconfortar a los demás animales en los momentos difíciles de su recuperación. Se acercaba al perro que tuviera un día particularmente difícil, ofreciéndole una compañía silenciosa que parecía brindarle un profundo consuelo y tranquilidad. La transformación de Scout fue quizás la más notable de todas. El perro, que había llegado como una criatura desesperada y destrozada, se había convertido en algo parecido a un animal de terapia, sirviendo de traductor, mediador y apoyo emocional para los demás perros, mientras navegaban por el complejo proceso de aprender a confiar de nuevo en los humanos. Scout parecía comprender intuitivamente qué animales necesitaban espacio y cuáles necesitaban ánimo, cuándo intervenir en los conflictos y cuándo permitir que la dinámica natural de la manada estableciera relaciones sanas. La rutina diaria de Marcus se expandió del simple cuidado de un animal a la compleja organización de múltiples horarios de medicación, horarios de alimentación, necesidades de ejercicio y la atención individual que cada perro requería para continuar su proceso de recuperación. Su horario de trabajo independiente pasó a un segundo plano ante las necesidades de su hogar, aunque, sorprendentemente, descubrió que la estructura y el propósito que esto le proporcionaba aumentaban su productividad durante las horas que podía dedicar a sus responsabilidades profesionales. El impacto financiero fue significativo, pero manejable gracias a un presupuesto cuidadoso y a la eliminación de gastos que antes parecían importantes, pero que ahora parecían triviales en comparación con las necesidades vitales de su familia canina. Marcus descubrió que podía vivir cómodamente con menos posesiones materiales cuando destinaba su dinero a algo que le proporcionara un verdadero significado y propósito. La respuesta de la comunidad a la situación de Marcus fue abrumadoramente positiva, aunque tardó en difundirse lo que sucedía en la tranquila casa a las afueras del pueblo. Vecinos que apenas habían reconocido su existencia durante sus años de aislamiento comenzaron a visitarlo con donaciones de alimentos, provisiones y ofrecimientos de ayuda. La señora Henderson del mercado empezó a apartar artículos cuya fecha de caducidad se acercaba, sabiendo que Marcus podría usarlos para complementar el considerable presupuesto de alimentos necesario para alimentar adecuadamente a 5 animales en recuperación. La doctora Mitchell se convirtió no solo en consultora veterinaria, sino en algo parecido a una socia en el proyecto de rehabilitación, ajustando sus pagos para adaptarse a las limitaciones presupuestarias de Marcus y brindando una orientación que trascendió la atención médica, abarcando los aspectos conductuales y emocionales para ayudar a los animales traumatizados a recuperar su confianza y alegría. Su experiencia y apoyo resultaron invaluables durante los inevitables contratiempos y desafíos que acompañaron el complejo proceso de rehabilitación de varios animales. 3 meses después de la llegada de la manada, los cambios en los 5 perros fueron tan drásticos que a Marcus a veces le costaba reconocerlos como las criaturas desesperadas que habían aparecido por primera vez en su patio trasero. Hope se había vuelto elegante y segura de sí misma, y su verdadera personalidad emergía como la de una compañera inteligente y cariñosa que parecía especializada en brindar consuelo a los humanos que pasaban por momentos difíciles. Courage se había convertido en un magnífico ejemplar de su raza, con su pelaje brillante y su porte orgulloso, aunque conservaba la apacible sabiduría que le daba haber sobrevivido a las dificultades. Spirit hizo honor a su nombre al brindar entretenimiento y alegría constantes al hogar. Su salud recuperada le permitió expresar la naturaleza juguetona y enérgica que la desnutrición había suprimido durante sus meses de desesperada supervivencia. Incluso Wisdom, a pesar de su avanzada edad y sus constantes problemas de salud, mostró una notable mejoría en su comodidad y calidad de vida. Respiraba con más facilidad y sus movimientos eran menos dificultosos, gracias a que una nutrición adecuada y la atención médica abordaron los problemas que la negligencia había creado. Pero quizás la transformación más significativa se estaba produciendo en el propio Marcus, aunque ocurrió tan gradualmente que apenas era consciente de los profundos cambios que se estaban produciendo en su carácter y visión del mundo. El aislamiento y el retraimiento emocional que habían caracterizado su vida durante años habían sido reemplazados,
por una sensación de conexión y propósito que se extendía mucho más allá de sus necesidades y preocupaciones inmediatas. Había descubierto que cuidar de criaturas que dependían completamente de su compasión y constancia había despertado partes de su personalidad que creía perdidas para siempre por la decepción y la autoprotección. El hombre que antes luchaba por mantener relaciones con otros humanos se encontró naturalmente sintonizado con la comunicación sutil y las necesidades emocionales de 5 animales muy diferentes, cada uno requiriendo enfoques y cuidados diferentes. Este éxito en el desarrollo de relaciones entre especies comenzó a restaurar su confianza en su capacidad para conectar significativamente con otros seres vivos, sugiriendo posibilidades de relaciones humanas que no había considerado en años. Marcus empezó a comprender que la manada no había aparecido en su propiedad por casualidad, sino que de alguna manera había sido guiada allí por la comprensión de Scout de Maine, que este era un lugar donde la sanación era posible, donde las criaturas abandonadas por la sociedad podían encontrar no solo supervivencia, sino también cuidado genuino y la oportunidad de redescubrir la confianza y la alegría. Lo que comenzó como un simple acto de alimentar a un perro hambriento, se había convertido en algo parecido a una vocación, un propósito de vida que se alineaba perfectamente con valores y capacidades que Marcus no sabía que poseía. La casa que antes resonaba con la soledad ahora resonaba con los sonidos de la alegría, el juego y la profunda satisfacción que proviene de vivir una vida con propósito y conexión. El patio, que antes estaba vacío salvo por la solitaria presencia de Marcus, ahora albergaba reuniones diarias de 5 perros que exploraban, jugaban y simplemente disfrutaban de la seguridad de saber que recibirían alimento, refugio y cariño de forma constante y sin condiciones. Al acercarse el invierno, coincidiendo con el aniversario de la primera aparición de Scout bajo el roble, Marcus reflexionó sobre la extraordinaria experiencia que había transformado no solo a 5 animales desesperados, sino también su propia comprensión de lo que significaba vivir una vida plena. Descubrió que la verdadera plenitud no provenía de protegerse de la posibilidad de la decepción o la pérdida, sino de abrir su corazón plenamente a las necesidades de los demás y aceptar las responsabilidades y recompensas que esa apertura inevitablemente conllevaba. La manada le había enseñado que la familia se creaba en lugar de simplemente heredarse, que el amor se multiplicaba en lugar de disminuir al compartirse, y que el propósito que había buscado en aislamiento lo había estado esperando desde siempre en su capacidad de brindar cuidado, consuelo y seguridad a los seres vivos que necesitaban exactamente lo que él podía ofrecer. Al salvarlos, Marcus se dio cuenta de que, al mismo tiempo, lo habían salvado de una vida de desconexión y sin sentido, creando juntos un hogar basado en la dependencia mutua, el respeto y el tipo de amor incondicional que trasciende las fronteras de las especies. Mirando hacia el futuro, Marcus vislumbraba desafíos y cambios que seguirían poniendo a prueba su compromiso y sus capacidades, pero los afrontó con la confianza que le daba la certeza de que ya había logrado mucho más de lo que jamás creyó posible. El hombre tranquilo que antes había evitado las responsabilidades y los contactos, se había convertido en alguien que prosperaba gracias a ambos, encontrando en el cuidado diario de su extensa familia una fuente de satisfacción y alegría que ninguna comodidad en soledad podría haberle proporcionado. Un año después de que Scout apareciera por primera vez bajo el roble, Marcus se encontraba en ese mismo lugar en una fresca mañana de otoño, rodeado de 5 perros sanos y felices, que poco se parecían a las criaturas desesperadas que una vez fueron. La transformación fue tan completa que los visitantes que conocieron al Scout original apenas podían creer que este animal seguro de sí mismo, de pelaje brillante, fuera el mismo esqueleto envuelto en pelo enmarañado que Marcus había descubierto aquella mañana de martes que le cambió la vida. Pero la transformación más profunda no se había producido en los perros, sino en el hombre que había aprendido a verse a través de sus ojos, no como alguien que había fracasado en las relaciones humanas, sino como alguien que poseía una capacidad extraordinaria para el tipo de amor incondicional que sana tanto al que da como al que recibe. Las lecciones que emergieron de este viaje inesperado fueron más profundas y trascendentales de lo que Marcus pudo haber imaginado cuando colocó por primera vez ese paquete de carne picada en el suelo junto a un animal moribundo. Aprendió que el aislamiento, si bien puede proteger contra la decepción, también aísla de las experiencias que dan sentido y propósito a la vida. Los muros que había construido alrededor de Mina de Sen
Su corazón para evitar el dolor también le habían impedido la alegría, la conexión y el descubrimiento de capacidades que nunca supo que poseía. Al abrirle su hogar y su corazón a Scout, sin darse cuenta se había abierto a una completa reinvención de lo que su vida podría llegar a ser. Quizás lo más significativo fue que Marcus descubrió que el amor, en lugar de disminuir al compartirse entre muchos, se multiplica y profundiza con cada nuevo receptor. El cariño que sentía por Scout no se dividió cuando esperanza, valor, espíritu y sabiduría se unieron a su hogar, sino que se expandió para abarcar cada nueva personalidad y necesidades, creando una red de relaciones que enriqueció a todos los participantes en lugar de debilitarlos. Esta comprensión también comenzó a cambiar su perspectiva sobre las relaciones humanas, sugiriendo posibilidades de amistad y comunidad que no había considerado durante sus años de soledad deliberada. Las repercusiones de la decisión de Marcus de rescatar a Scout se extendieron mucho más allá de su propiedad y su transformación personal. La noticia de la extraordinaria rehabilitación de la manada se extendió por toda la comunidad, inspirando a otros a reconsiderar su propia capacidad para marcar la diferencia en la vida de los animales abandonados y desatendidos. La señora Henderson había comenzado a coordinar una red informal de negocios locales que donaban suministros y alimentos a las iniciativas de rescate animal. La doctora Mitchell había ampliado sus servicios veterinarios móviles para atender más situaciones de rescate, y varios vecinos habían comenzado a acoger animales, creando una creciente comunidad de personas comprometidas con brindar segundas oportunidades a las criaturas a las que la sociedad les había fallado. La historia también había trascendido su pequeño pueblo, a través de publicaciones en redes sociales y la cobertura de noticias locales que destacaban la extraordinaria inteligencia y lealtad que Scout había demostrado al guiar a otros animales necesitados a un lugar seguro. Investigadores y especialistas en comportamiento animal se pusieron en contacto con Marcus, interesados en estudiar lo que denominaron comportamiento de red de rescate entre perros abandonados, sugiriendo que las acciones de Scout representaban una forma de inteligencia animal y cooperación social mucho más sofisticada de lo que se creía hasta entonces. Pero para Marcus, las implicaciones científicas eran menos importantes que la realidad cotidiana de vivir en un hogar construido sobre el cuidado mutuo, el respeto y la aceptación incondicional que jamás había experimentado en las relaciones humanas. Cada mañana comenzaba con 5 personalidades diferentes que expresaban sus propias maneras de recibir el día y mostraban su agradecimiento por la seguridad y el amor que les brindaba su hogar compartido. Hope le traía a Marcus uno de sus juguetes como muestra de amistad. Courage se posicionaba como un guardián silencioso mientras Marcus preparaba el desayuno. Spirit realizaba elaboradas rutinas de estiramiento y juego que siempre provocaban risas. Wisdom simplemente apoyaba su hocico gris en la rodilla de Marcus en un gesto de confianza y afecto. Y Scout se movía entre todos, asegurándose de que cada miembro de su extensa familia se sintiera reconocido e incluido. Estos rituales diarios le habían enseñado a Marcus la importancia de la constancia, la paciencia y la presencia que permite a los demás sentirse seguros para ser vulnerables y auténticos. Los perros le habían demostrado que el amor no requiere perfección ni ausencia de problemas, sino el compromiso de estar presente y atento incluso en los momentos difíciles. Cuando la salud de Wisdom se deterioró durante los meses de invierno, toda la manada se había unido al viejo perro, brindándole consuelo y compañía que demostraban la lealtad y compasión que Marcus rara vez había visto entre los humanos. La experiencia de ayudar a Wisdom a dejar la vida en paz fue desgarradora, pero también profundamente significativa, pues le enseñó a Marcus el ciclo completo de amor y pérdida que conlleva abrir el corazón por completo a otro ser vivo. El dolor que sintió por la muerte de Wisdom fue intenso, pero estuvo acompañado de gratitud por los meses de alegría y compañía que habían compartido, y de la comprensión de que este dolor era el precio de haber amado plena y auténticamente. En los meses posteriores a la muerte de Wisdom, Marcus descubrió que los 4 perros restantes, si bien lamentaban la pérdida de su compañero de manada, también se habían unido más y apreciaban más la seguridad y felicidad que compartían. Su resiliencia ante la pérdida le había enseñado valiosas lecciones sobre la importancia de apreciar el presente en lugar de dejarse paralizar por la inevitabilidad del dolor o la decepción futuros. Al reflexionar sobre el año transcurrido desde la llegada de Scout, Marcus se dio cuenta de que cada desafío que habían enfrentado
Juntos había fortalecido sus vínculos y profundizado su comprensión de lo que significaba vivir una vida guiada por la compasión en lugar del miedo. Las presiones económicas de cuidar a varios animales le habían enseñado a distinguir entre deseos y necesidades, lo que le había llevado a un estilo de vida más sencillo pero más satisfactorio, centrado en las experiencias y las relaciones en lugar de las posesiones materiales. Las responsabilidades diarias del cuidado de los animales le habían proporcionado una estructura y un propósito que habían mejorado su salud mental y su bienestar general de maneras que años de aislamiento no habían logrado. Lo más importante es que el amor y la confianza que 5 animales abandonados depositaron en él le devolvieron la fe en su propia capacidad de bondad y la convicción de que las acciones individuales, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto profundo y duradero en el mundo que lo rodea. El hombre que alguna vez creyó que sus decisiones no importaban, descubrió que cada acto de bondad creaba un impacto que se extendía mucho más allá de sus destinatarios inmediatos, inspirando a otros a realizar actos de compasión similares y creando comunidades de cuidado que mejoraban la vida de todos los involucrados. La manada también le había enseñado a Marcus la importancia de las segundas oportunidades, tanto para los demás como para sí mismo. Así como Scout, Hope, Courage y Spirit se habían transformado al poder empezar de nuevo en un entorno amoroso, Marcus había usado su presencia en su vida como catalizador para su propia segunda oportunidad de conexión, propósito y alegría. Los fracasos y las decepciones de su pasado ya no definían sus posibilidades futuras, porque había aprendido que cada día ofrecía nuevas oportunidades para elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento y el servicio sobre el egoísmo. Mirando hacia el futuro, Marcus podía visualizar un crecimiento y un cambio continuos que lo desafiarían y lo recompensarían de maneras que aún estaba descubriendo. Había comenzado a trabajar como voluntario con organizaciones locales de rescate de animales, compartiendo el conocimiento y la experiencia que había adquirido durante su experiencia con Scout y la manada. También había comenzado a reconstruir, aunque tímidamente, las amistades humanas, descubriendo que la paciencia y la empatía que había desarrollado a través del cuidado de los animales también habían mejorado su capacidad para desenvolverse en las complejidades de las relaciones humanas. La casa que una vez fue un refugio del mundo se había convertido en una plataforma de lanzamiento para la interacción con su comunidad, un lugar donde la sanación se producía, no mediante el aislamiento, sino mediante la práctica diaria de estar presente constantemente para quienes dependían de él. El hombre que antes consideraba el cuidado como una carga que debía evitar, había descubierto que era la fuente de su mayor satisfacción y la base de su identidad como alguien que marcaba una diferencia positiva en el mundo. Mientras Marcus se encontraba bajo el roble donde había comenzado este extraordinario viaje, observando a Scout moverse con seguridad entre la manada, que de alguna manera había encontrado su camino a la seguridad gracias a su inteligencia compartida y a su disposición a ayudar, comprendió que había recibido un regalo mucho mayor que cualquier cosa que les hubiera dado a estos animales. Le habían enseñado que el amor no es un recurso limitado que se pueda acumular y proteger, sino una capacidad infinita que se fortalece con el uso y la compartición. La historia que comenzó con un perro desesperado y un humano reticente se había convertido en algo mucho más grande y significativo, un testimonio del poder de los pequeños actos de bondad para transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Marcus había aprendido que la verdadera plenitud no reside en evitar el sufrimiento, sino en responder a él con compasión, no en protegerse de la pérdida, sino en aceptar la vulnerabilidad que posibilita una conexión profunda, y no en buscar seguridad en el aislamiento, sino en encontrarla a través del servicio a quienes necesitan precisamente lo que ofrecemos. El legado de ese primer momento de bondad bajo el roble se había convertido en algo que conmovió a docenas de vidas en su comunidad y más allá. Marcus había aprendido que cuando respondemos al sufrimiento con compasión en lugar de alejarnos, creamos posibilidades que van mucho más allá de lo que pudiéramos haber imaginado en ese momento inicial de decisión. El simple acto de alimentar a un perro hambriento se había convertido en una red de rescate, rehabilitación y esperanza, que seguía expandiéndose mes tras mes. Mientras Marcus observaba a Scout jugar con esperanza, valor y espíritu en el patio donde todos habían encontrado seguridad y sanación, comprendió que así era la verdadera riqueza, no la
acumulación de posesiones materiales, ni la protección de la comodidad personal, sino la experiencia diaria de vidas interconectadas por el amor, el servicio y el cuidado mutuo. La riqueza de sus días ahora provenía no de lo que poseía, sino de lo que daba, no de lo que protegía, sino de lo que compartía, y no de a quién evitaba, sino de a quién recibía en su corazón y en su hogar. La transformación había sido tan completa que a Marcus a veces le costaba recordar quién era antes de la llegada de 1900 Scout. El aislamiento que antes le había parecido seguridad ahora parecía una forma de pobreza, una limitación autoimpuesta que le había impedido descubrir su propia capacidad de alegría, propósito y conexión significativa. Había aprendido que la vulnerabilidad, más que debilidad, era en realidad la puerta de entrada a la fortaleza, y que abrirse a la posibilidad de la pérdida era la única manera de experimentar la plenitud del amor. La casa que una vez resonó con la soledad ahora vibraba con la energía de vidas vividas con intención y gratitud. Cada rincón albergaba recuerdos de sanación, crecimiento y los pequeños milagros cotidianos que ocurren cuando los seres se comprometen a cuidarse incondicionalmente. El patio, que antes estaba vacío salvo por la solitaria presencia de Marcus, se había convertido en un lugar de juego, descanso y la satisfacción que surge al saber que estás exactamente donde perteneces, rodeado de quienes eligen compartir tu camino. La historia de Marcus y Scout nos enseña que a veces, aquello que creemos salvar termina salvándonos, y que las mayores aventuras de la vida suelen comenzar con un momento en el que elegimos la compasión por encima de la comodidad, la conexión por encima del aislamiento y el amor por encima del miedo. El legado de ese primer momento de bondad bajo el roble se convirtió en algo que conmovió a docenas de vidas en su comunidad, y más allá, demostrando que cuando respondemos al sufrimiento con compasión en lugar de alejarnos, creamos posibilidades que van mucho más allá de lo que pudiéramos haber imaginado. Marcus había aprendido que la verdadera riqueza no proviene de la acumulación de posesiones materiales, ni de la protección de la comodidad personal, sino de la experiencia diaria de vidas interconectadas por el amor, el servicio y el cuidado mutuo. La riqueza de sus días ahora provenía no de lo que poseía, sino de lo que daba, no de lo que protegía, sino de lo que compartía, y no de a quién evitaba, sino de a quién recibía en su corazón y en su hogar. La transformación había sido tan completa que el aislamiento que antes se sentía como seguridad ahora parecía una forma de pobreza, una limitación autoimpuesta que le había impedido descubrir su propia capacidad de alegría, propósito y conexión significativa. La casa que una vez resonó con la soledad, ahora vibraba con la energía de vidas vividas con intención y gratitud. Cada rincón albergaba recuerdos de sanación, crecimiento y los pequeños milagros cotidianos que ocurren cuando los seres se comprometen a cuidarse incondicionalmente. El patio, que antes estaba vacío salvo por la solitaria presencia de Marcus, se había convertido en un lugar de juego, descanso y la satisfacción que surge al saber que estás exactamente donde perteneces, rodeado de quienes eligen compartir tu camino. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha conmovido la experiencia de Scout y Marcus, y la manada que encontraron la sanación a través del amor y las segundas oportunidades, te animo a actuar en tu comunidad hoy. Busca a los animales y las personas a tu alrededor que necesitan la bondad que solo cuesta atención y cuidado. Considera apoyar a organizaciones locales de rescate de animales, ser voluntario en refugios, o simplemente abrir los ojos a las oportunidades de compasión que existen en tu vida diaria. Recuerda que no necesitas rescatar a toda una manada para marcar la diferencia. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con los gestos más pequeños, un cuenco de agua para una criatura sedienta, una palabra amable para alguien que está pasando apuros, o simplemente la disposición a ver el sufrimiento y responder con amor en lugar de indiferencia. Dale me gusta a este video si su historia te inspiró, suscríbete a nuestro canal para escuchar más historias sobre los increíbles vínculos entre humanos y animales que nos recuerdan nuestra propia capacidad de bondad, y comparte este video con quienes necesitan recordar que cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el mundo. Juntos, podemos crear comunidades donde ninguna criatura tenga que afrontar el sufrimiento sola, donde se den segundas oportunidades libremente y donde cada ser tenga la oportunidad de experimentar el poder curativo del amor incondicional.